Hola, bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de la manipulación. Un tema fascinante, aunque a veces un poco inquietante, ¿verdad? Totalmente. De hecho, por eso es tan importante hablar de ello. ¿Tú no has olvidado este libro? El libro negro de la manipulación de May Linares. Parece que estás interesado en descubrir, los trucos que utilizan algunos para influir en nuestras decisiones. Exacto. Y es una búsqueda muy valiosa. Aprender a identificar esas tácticas de manipulación nos empodera, nos da la capacidad de analizar la información con ojo crítico y tomar decisiones más libres, más conscientes. Totalmente. Es como si nos dieran un manual de defensa personal, pero para la mente. En vez de protegernos de golpes físicos, aprendemos a protegernos de los engaños y las trampas mentales. Me gusta esa analogía. Y al igual que en la defensa personal, el primer paso es conocer al oponente. En este caso, los métodos que utilizan los manipuladores. Linares describe 34 en su libro. 34. Menuda colección. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con algo que todos hemos experimentado, la simplificación extrema. ¿Recuerdas alguna vez que te presentaron un problema complejo? Como si tuviera una sola causa, o una solución fácil. Piensa en los discursos políticos, o en la publicidad. Muchas veces nos pintan el mundo en blanco y negro, buenos contra malos, sin matices. Claro, como cuando prometen bajar los impuestos y al mismo tiempo aumentar los servicios públicos, sin explicar de dónde saldrá el dinero. Suena genial, pero ¿es realmente posible? Exactamente. Esa es la trampa de la simplificación extrema. El manipulador evita la complejidad, las preguntas difíciles, para llevarte a una conclusión rápida. Y emocional. Y eso me lleva a pensar en otro método que describe Linares, la difamación ambigua. Lanzan ataques vagos, sin pruebas, para sembrar la duda sobre alguien o algo. Es una táctica muy común. En las campañas de desprestigio, se lanza una acusación grave, pero sin detalles concretos, sin pruebas que la respalden. El objetivo no es demostrar la veracidad de la acusación, sino simplemente crear la duda, la sospecha. Es como si te dijeran, hay rumores de que esa persona es corrupta, pero sin especificar qué hizo, cuándo lo hizo, ni quién lo dice. Simplemente queda la mancha de la duda. Exacto. Y es muy difícil defenderse de este tipo de ataques porque no hay un blanco concreto al que apuntar. Es la manipulación a través de la sombra, del rumor. Suena bastante siniestro. Y hablando de apelar a las emociones, Linares también habla de la técnica de exacerbar las pasiones. Utilizan símbolos, líderes históricos o frases grandilocuentes para apelar a nuestros sentimientos y evitar el análisis racional. Piensa en las imágenes de guerra que se utilizan en la propaganda. No muestran la complejidad del conflicto, las causas, las consecuencias. Solo muestran el dolor, la destrucción, la necesidad de venganza. O en los discursos que apelan al patriotismo, al miedo a un enemigo externo. Nos hacen sentir parte de un grupo, de una causa, y nos impulsan a actuar sin pensar. Ese es precisamente el objetivo, desactivar nuestra capacidad crítica y llevarnos a un estado de excitación emocional, donde somos más fáciles de manipular. Y si hablamos de manipulación emocional, no podemos olvidar la técnica de minar la moral, ¿verdad? Claro. En este caso, el manipulador busca desmoralizar, desanimar, crear una sensación de impotencia. ¿Cómo lo hacen? Bombardeándonos con mensajes negativos, con noticias catastróficas, con estadísticas alarmantes. Nos hacen sentir que el mundo se va al garete y que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Es como si te dijeran, no te molestes en intentar cambiar las cosas, porque todo está perdido. Y claro, si te sientes así, es más fácil que te resignes y aceptes lo que te impongan. Exactamente. La desesperanza es un caldo de cultivo perfecto para la manipulación. Si pierdes la esperanza, pierdes la capacidad de luchar, de resistir, de pensar por ti mismo. Y hablando de perder la individualidad, me viene a la mente la técnica de eliminar la personalidad. Sí, Linares describe cómo en muchos eventos masivos se busca crear una sensación de uniformidad, donde se aplaude sin pensar y se siguen consignas sin cuestionar. Es como si te convirtieran en una pieza más de una máquina. Te despojan de tu individualidad, de tu capacidad crítica, para que seas más fácil de controlar. Piensa en las multitudes en los regímenes totalitarios, las masas uniformadas, aclamando al líder, repitiendo lemas sin cuestionarlos. Es una imagen poderosa de cómo la manipulación puede anular la individualidad. Y a veces, en vez de anular la individualidad, juegan con nuestras inseguridades. No, apelan a deseos reprimidos, como la ambición de poder o dinero, para atraernos a sus causas. Es la clásica trampa de la promesa fácil, la solución mágica a todos tus problemas. Hazte rico rápidamente. Consigue el cuerpo perfecto sin esfuerzo. Triunfo en la vida sin estudiar. Y todos caemos en la trampa alguna vez. Es que apelan a nuestros deseos más profundos, a nuestras inseguridades, a nuestras fantasías. Claro, el manipulador detecta nuestras debilidades,
y las utiliza para su beneficio. Nos promete lo que anhelamos, lo que nos falta, a cambio de nuestra lealtad, nuestro dinero, nuestro voto. Es como un trato con el diablo. Te ofrece lo que deseas, pero a un precio muy alto. Muchas veces no nos damos cuenta del precio, hasta que es demasiado tarde. Por eso es tan importante conocer estas técnicas, para poder identificarlas y protegernos, para no convertirnos en víctimas de la manipulación. Totalmente de acuerdo. Y hablando de trampas, ¿qué me dices de la emulación social? Linares nos muestra cómo utilizan a personas exitosas o populares que apoyan ciertas ideas o productos, creando la sensación de que debemos seguir la misma corriente para ser aceptados. Es el clásico efecto manada. Nos hacen creer que todo el mundo lo hace, que es lo que se lleva, para que sintamos la presión de unirnos al grupo, de no quedarnos fuera. Es como la publicidad que utiliza a famosos para promocionar sus productos. Nos hacen pensar que si esa persona famosa usa ese producto, nosotros también deberíamos usarlo, para ser como él o ella. Claro, juegan con nuestro deseo de pertenencia, de ser aceptados, de ser admirados, y muchas veces funciona. Nos dejamos llevar por la corriente sin cuestionar, sin pensar si realmente necesitamos ese producto o si estamos de acuerdo con esa idea. Es una trampa muy sutil, porque apela a nuestro lado más social, a nuestra necesidad de conectar con los demás. Y precisamente por eso es tan efectiva. Nos hace dudar de nosotros mismos, de nuestro criterio, y nos lleva a buscar la aprobación del grupo, aunque eso signifique renunciar a nuestra propia individualidad. Y hablando de seguir la corriente, hay otra técnica que Linares llama la propia conclusión. En este caso, el manipulador no te dice directamente qué pensar, sino que te guía sutilmente, para que llegues a la conclusión que él desea. Es como un mago que te hace pensar que elegiste la carta, cuando en realidad él la tenía preparada desde el principio. Exactamente, te hacen sentir que tienes el control de la situación, que estás tomando tus propias decisiones, pero en realidad te están conduciendo hacia donde ellos quieren. ¿Y cómo lo hacen? Con hipnosis. No hace falta llegar a tanto. Basta con formular las preguntas adecuadas, presentar la información de una manera sesgada, o apelar a tus prejuicios y creencias preexistentes. Entiendo. Es como si te dieran las piezas de un botocuela, pero ya predefinidas, para que solo puedas armar la imagen que ellos quieren. Exactamente, te hacen sentir que has tomado la decisión por ti mismo, cuando en realidad has sido conducido hábilmente hacia ella. Y esto me recuerda a otra técnica interesante, los contrastes planificados. Contraste planificado. Suena a clase de fotografía. No te preocupes, Mira. no vamos a hablar de diafragmas, ni de velocidades de obturación en este caso. El contraste se refiere a la forma en que se presenta la información. Por ejemplo, imagina que un político quiere dar la imagen de ser un hombre cercano al pueblo. Vale. Lo visualizo. Podría organizar un evento en un barrio humilde, rodeado de niños y familias trabajadoras. La imagen de un político poderoso codeándose con la gente común. Crea un contraste que busca generar empatía, confianza. Claro. Es como si nos dijeran, miren, este político es uno de nosotros. Se preocupa por la gente común. Exactamente. Y ese contraste puede ser aún más efectivo si se planifica estratégicamente. Por ejemplo, imagina que ese mismo político quiere dar un mensaje de fortaleza y seguridad en un momento de crisis. ¿Cómo lo haría? Podría aparecer en un escenario imponente, con una bandera detrás, rodeado de militares o policías, el contraste entre su figura y el entorno. Crea una imagen de poder, de autoridad, que busca transmitir seguridad al público. Es como si nos estuvieran diciendo, no se preocupen, este líder es fuerte y está preparado para protegernos. Exacto. Los contrastes planificados buscan generar una respuesta emocional en el público, utilizando la imagen, el contexto, la puesta en escena. Es como un juego de ilusionismo, Yes. donde todo está calculado, para crear una percepción determinada. Y hablando de crear percepciones, Linares también nos advierte sobre el uso de palabras con fuerte carga emocional, pero sin un significado preciso, palabras como dramático, catastrófico o apocalíptico. De esas palabras que suenan muy impactantes, pero que en realidad no nos dicen nada concreto. Exactamente. Son palabras que buscan generar una reacción visceral en el público, sin necesidad de presentar pruebas o argumentos sólidos. Es la manipulación a través del miedo. Y la exageración. Es como si nos dijeran, si no haces lo que te decimos, las consecuencias serán terribles, pero sin especificar realmente. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Exacto. El manipulador juega con nuestras emociones, con nuestro miedo a lo desconocido, para que actuemos impulsivamente, sin pensar con claridad. Y hablando de vaguedades, no podemos olvidar las ambigüedades, frases que suenan bien, pero que en realidad no dicen nada concreto. Sí, las típicas promesas de los políticos en campaña. Crearemos empleo, mejoraremos la educación, combatiremos la corrupción. Exactamente. Son promesas vagas, sin un plan de acción definido.
Frases que apelan a nuestros deseos y esperanzas, pero que no nos dicen cómo se lograrán esos objetivos. Es como si nos dieran un cheque en blanco, sin fondos, nos prometen el paraíso, pero sin un mapa para llegar a él. Exacto. El manipulador se aprovecha de nuestro deseo de un futuro mejor, de nuestras esperanzas, para vendernos humo. Y si hablamos de promesas vacías, no podemos olvidar las expectativas emocionales falsas. Expectativas emocionales falsas. Eso suena a terapia de pareja. En cierto modo, sí, se trata de crear una ilusión, una expectativa de felicidad o éxito, que no tiene base real. Por ejemplo, piensa en la publicidad que asocia un producto a la felicidad, al amor, al éxito social. Claro, como los anuncios de perfumes, que nos muestran a personas guapísimas y felices, rodeados de lujo y glamour. Nos hacen pensar que si compramos ese perfume seremos como ellos. Exacto, nos venden una fantasía, una promesa de felicidad que no tiene nada que ver con el producto en sí. Y lo mismo ocurre con muchas otras cosas. Dietas milagrosas, cursos de autoayuda, gurús espirituales. Nos prometen que seremos felices, ricos y famosos, si seguimos sus consejos, pero sin ninguna garantía real. Exactamente. Juegan con nuestras fantasías, con nuestro deseo de escapar de la realidad, para que les entreguemos nuestro dinero, nuestro tiempo o nuestra libertad. Es como si nos vendieran un boleto a la lotería, donde la probabilidad de ganar es mínima, pero la ilusión de un futuro mejor es irresistible. Y hablando de presiones, Linares también nos advierte sobre el temor a la evitación social. En este caso, el manipulador juega con nuestro miedo al rechazo, a la soledad, a no encajar en el grupo. Es como si nos dijeran, si no piensas como nosotros, si no actúas como nosotros, serás excluido del grupo. Exactamente. Nos presionan para que nos conformemos con la norma, aunque no estemos de acuerdo con ella. Y esto puede ser muy poderoso, porque todos tenemos una necesidad innata de pertenencia. Claro, nadie quiere sentirse solo, marginado, rechazado por los demás. Y el manipulador se aprovecha de ese miedo para controlarnos, para que nos sometamos a su voluntad. Y hablando de control, hay otra técnica que me parece especialmente interesante: la falsa competitividad. ¿Falsa competitividad? ¿Te refieres a como cuando dos marcas de refresco se pelean en la publicidad, pero en realidad pertenecen a la misma empresa? Sí, ese es un buen ejemplo. Pero la falsa competitividad puede ir mucho más allá. Se trata de crear un enemigo imaginario para unir al grupo y fortalecer su sentido de pertenencia. Es como la clásica táctica del divide y vencerás, pero a la inversa. El manipulador crea una amenaza externa, real o imaginaria, para que el grupo se una contra ella y olvide sus diferencias internas. Exactamente. Nos hacen creer que hay un ellos que nos quiere hacer daño, que quiere quitarnos lo que tenemos, que quiere destruir nuestra forma de vida. Y es ellos, puede ser cualquier cosa, otro país, otra religión, otro grupo social, otra ideología. Es como si nos dijeran, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Tenemos que unirnos para vencerlos. Exacto. Nos incitan a la paranoia, a la desconfianza hacia el otro, Para que nos aferremos al grupo, al líder, como única fuente de seguridad. Y esto va a ser muy peligroso, porque nos lleva a actuar de forma irracional, a justificar la violencia, la discriminación, el odio. Es como si nos convirtiéramos en una manada de lobos, siguiendo al líder en una cacería. Y hablando de seguir al líder, hay otra técnica que Linares llama la repetición orquestada. Es la idea de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. El manipulador repite su mensaje una y otra vez, en todos los medios posibles, hasta que se instala en nuestra mente, como una verdad incuestionable. Es como la propaganda en los regímenes totalitarios. Repiten las mismas consignas, las mismas imágenes, las mismas mentiras, hasta que la gente termina creyéndolas. Exactamente. Y esto funciona, porque nuestro cerebro tiende a simplificar la información. Si escuchamos algo muchas veces, tendemos a creer que es verdad, aunque no haya pruebas que lo respalden. Es como si nuestro cerebro se cansara de pensar y dijera, bueno, si lo dicen tantas veces, será verdad. Y hablando de cansancio mental, hay otra técnica que se aprovecha de nuestra vulnerabilidad. Cuando estamos cansados, estresados o con miedo, el contagio psíquico. Contagio psíquico. Eso suena a película de terror. En cierto modo, sí. Se trata de crear un clima de miedo, de pánico, de histeria colectiva, para que actuemos de forma irracional, sin pensar con claridad. Es como cuando hay un incendio en un edificio y la gente sale corriendo en estampida, sin pensar, sin buscar la salida más segura. Exacto, el miedo se contagia, se propaga como un virus y nos lleva a actuar de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Y el manipulador se aprovecha de ese miedo para controlarnos, para dirigirnos hacia donde él quiere. Es como si nos convirtiéramos en zombies, siguiendo ciegamente al líder, sin cuestionar sus órdenes. Y hablando de líderes que nos protegen, Linares también nos advierte sobre la amenaza de un tercero. En este caso, el manipulador crea un enemigo externo, real o imaginario, que nos acecha
y que solo él puede protegernos. Es como si nos dijeran, hay un monstruo en el armario, pero no te preocupes, yo te protegeré. Exactamente, nos infunde miedo, para que dependamos de ellos, para que les demos nuestro poder. Y esto puede ser muy peligroso, porque nos lleva a renunciar a nuestra libertad a cambio de seguridad. Es como si estuviéramos en una jaula de oro. Nos sentimos protegidos, pero en realidad estamos presos. Y hablando de deshumanizar al enemigo, hay otra técnica que me parece especialmente cruel, la individualización del adversario. Se trata de convertir al enemigo en un monstruo, en un ser inhumano, al que hay que eliminar. Es como si nos dijeran, ellos no son como nosotros, no tienen nuestros valores, nuestras creencias. Son una amenaza para nuestra forma de vida. Exacto, nos incitan al odio, a la intolerancia, para que justifiquemos la violencia, la discriminación. Y esto puede tener consecuencias terribles, como hemos visto a lo largo de la historia. Es como si nos convirtiéramos en los nazis, persiguiendo a los judíos, o en los hutus, masacrando a los tutsis. El odio nos ciega, nos convierte en monstruos. Y el manipulador se aprovecha de ese odio para sus propios fines. Nos utiliza como instrumentos de su violencia, de su crueldad. Por eso es tan importante ser conscientes de estas técnicas, para no dejarnos manipular por el odio, por el miedo, por la intolerancia. Totalmente de acuerdo. Pero después de ver todas estas técnicas de manipulación, me siento un poco desanimado. Parece que estamos rodeados de manipuladores, que no podemos escapar de sus trampas. No te preocupes, no todo está perdido. Linares también nos ofrece algunas claves para defendernos de la manipulación. Y de eso hablaremos en la próxima parte de nuestra inversión. Después de esa lista de técnicas de manipulación casi necesito un respiro. ¿Hay alguna esperanza? ¿Podemos realmente defendernos de todo esto? Claro que sí, recuerda lo que dijimos al principio, conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo. Y ahora que ya conocemos las técnicas de los manipuladores, estamos mejor preparados para defendernos. Eso me tranquiliza un poco, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos poner en práctica todo este conocimiento? Linares nos da varias claves en su libro. Una de las más importantes es desarrollar un pensamiento crítico. No se trata de desconfiar de todo y de todos, sino de cuestionar la información que recibimos, de no dar nada por sentado. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la información, analizar las pruebas, buscar diferentes perspectivas, no dejarnos llevar por la primera impresión. Exactamente, tenemos que aprender a hacernos las preguntas correctas. ¿Quién dice esto? ¿Con qué intención? ¿Qué pruebas hay? Hay otras explicaciones posibles. Ya veo, no se trata de ser paranoicos, sino de ser cautelosos, de analizar la información con ojo crítico. Precisamente. Y eso nos lleva a otra clave importante, conocer las fuentes de información. ¿De dónde viene la información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene algún interés oculto? Claro, no es lo mismo leer una noticia en un periódico de renombre que en un blog anónimo o en una cadena de mensajes en WhatsApp. Exactamente, tenemos que aprender a diferenciar las fuentes confiables de las que no lo son. Y para eso es fundamental desarrollar nuestro sentido crítico, nuestra capacidad de análisis. Y hablando de análisis, también es importante ser conscientes de nuestras propias emociones. No, porque como hemos visto, los manipuladores juegan mucho con nuestras emociones. Sí, totalmente tenemos que ser conscientes de cómo las emociones pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Si estamos enfadados, tristes o con miedo, somos más vulnerables a la manipulación. Es como si nuestras emociones fueran un punto débil que los manipuladores pueden aprovechar. Exactamente, por eso es importante aprender a gestionar nuestras emociones, a no dejarnos llevar por ellas. Si somos conscientes de cómo nos sentimos, podemos tomar decisiones más racionales, más objetivas. Y hablando de tomar decisiones, Linares también nos anima a ser asertivos, ¿verdad? A defender nuestros derechos, a decir no cuando nos intentan manipular. Si la asertividad es fundamental para protegernos de la manipulación, es la capacidad de expresar nuestras opiniones y deseos de forma clara y respetuosa, sin agredir ni dejarnos agredir. Es como si tuviéramos un escudo protector que nos ayudara a repeler los ataques del manipulador. Exactamente, la asertividad nos da la fuerza para defender nuestra integridad, nuestra libertad, nuestra dignidad, nos permite decir no, sin sentirnos culpables, sin dejarnos manipular por la presión social. Y para terminar, creo que una de las mejores armas contra la manipulación es la información. No. Cuanto más informados estemos, menos vulnerables seremos a la manipulación. Totalmente de acuerdo, el conocimiento es poder y en el caso de la manipulación, el conocimiento es libertad. Cuanto más sepamos sobre el mundo que nos rodea, sobre cómo funcionan las cosas, sobre las técnicas de manipulación, más difícil será que nos engañen. Es como si tuviéramos un mapa que nos ayuda a navegar por el complejo mundo de la información, a evitar las trampas, a encontrar el camino hacia la verdad. Exactamente. Y ese mapa se construye con educación, con lectura, con investigación, con curiosidad. No hay que tener miedo a preguntar, a cuestionar, a buscar diferentes perspectivas.
Así que, querido oyente, te invitamos a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando, a seguir desarrollando tu pensamiento crítico. Recuerda que la manipulación está en todas partes, pero también lo está el conocimiento, la libertad, la verdad. Y si quieres profundizar en este tema, te recomendamos que leas el libro completo de Ismael Linares. El libro negro de la manipulación es una lectura fascinante y reveladora. Totalmente de acuerdo, y no te olvides de unirte a nuestro grupo de Telegram Cursos Virtuales Online de Eduardo Vargas, donde podrás descargar cursos y libros gratis para seguir aprendiendo y creciendo. Nos vemos en nuestra próxima inmersión. Después de esa lista de técnicas de manipulación, casi necesito un respiro. ¿Hay alguna esperanza? ¿Podemos realmente defendernos de todo esto? Claro que sí. Recuerda lo que dijimos al principio. Conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo. Y ahora que ya conocemos las técnicas de los manipuladores, estamos mejor preparados para defendernos, ¿verdad? Totalmente. Vale. Eso me tranquiliza un poco. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos poner en práctica todo este conocimiento? Linares nos da varias claves en su libro. Una de las más importantes es desarrollar un pensamiento crítico. No se trata de desconfiar de todo y de todos, sino de cuestionar la información que recibimos, de no dar nada por sentado. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la información, analizar las pruebas, buscar diferentes perspectivas, no dejarnos llevar por la primera impresión. Exactamente. Tenemos que aprender a hacernos las preguntas correctas. ¿Quién dice esto? ¿Con qué intención? ¿Qué pruebas hay? Hay otras explicaciones posibles. Ya veo. No se trata de ser paranoicos, sino de ser cautelosos, de analizar la información con ojo crítico. Precisamente. Y eso nos lleva a otra clave importante. Conocer las fuentes de información. ¿De dónde viene la información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene algún interés oculto? Claro. No es lo mismo leer una noticia en un periódico de renombre que en un blog anónimo o en una cadena de mensajes en WhatsApp. Exactamente. Tenemos que aprender a diferenciar las fuentes confiables de las que no nos son. Y para eso es fundamental desarrollar nuestro sentido crítico, nuestra capacidad de análisis. Y hablando de análisis, también es importante ser conscientes de nuestras propias emociones. No. Porque como hemos visto, los manipuladores juegan mucho con nuestras emociones. Sí, totalmente. Tenemos que ser conscientes de cómo las emociones pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Si estamos enfadados, tristes o con miedo, somos más vulnerables a la manipulación. Es como si nuestras emociones fueran un punto débil que los manipuladores pueden aprovechar. Exactamente. Por eso es importante aprender a gestionar nuestras emociones, a no dejarnos llevar por ellas. Si somos conscientes de cómo nos sentimos, podemos tomar decisiones más racionales, más objetivas. Y hablando de tomar decisiones, Linares también nos anima a ser asertivos, ¿verdad? A defender nuestros derechos, a decir no cuando nos intentan manipular. Sí, la asertividad es fundamental para protegernos de la manipulación. Es la capacidad de expresar nuestras opiniones y deseos de forma clara y respetuosa, sin agredir ni dejarnos agredir. Es como si tuviéramos un escudo protector que nos ayudara a repeler los ataques del manipulador. Exactamente. La asertividad nos da la fuerza para defender nuestra integridad, nuestra libertad, nuestra dignidad. Nos permite decir no sin sentirnos culpables, sin dejarnos manipular por la presión social. Y para terminar, creo que una de las mejores armas contra la manipulación es la información, ¿no? Cuanto más informados estemos, menos vulnerables seremos a la manipulación. Totalmente de acuerdo. El conocimiento es poder. Y en el caso de la manipulación, el conocimiento es libertad. Cuanto más sepamos sobre el mundo que nos rodea, sobre cómo funcionan las cosas, sobre las técnicas de manipulación, más difícil será que nos engañen. Es como si tuviéramos un mapa que nos ayuda a navegar por el complejo mundo de la información, a evitar las trampas, a encontrar el camino hacia la verdad. Exactamente. Y ese mapa se construye con educación, con lectura, con investigación, con curiosidad. No hay que tener miedo a preguntar, a cuestionar, a buscar diferentes perspectivas. Así que, querido oyente, te invitamos a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando, a seguir desarrollando tu pensamiento crítico. Recuerda que la manipulación está en todas partes, pero también lo está el conocimiento, la libertad. La verdad. Y si quieres profundizar en este tema, te recomendamos que leas el libro completo de Ismael Linares, El libro negro de la manipulación. Es una lectura fascinante y reveladora. Totalmente de acuerdo. Y no te olvides de unirte a nuestro grupo de Telegram. Cursos Virtuales Online de Eduardo Vargas, donde podrás descargar cursos y libros gratis para seguir aprendiendo y creciendo. Nos vemos en nuestra próxima inmersión.